Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sebastián Caro y junto con mi compañero Luis Soler vamos a hablar sobre este video grupal acerca del derecho internacional, pacto global o dominio de Occidente. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Sebas, buenas noches a todos. Gracias por asistir a este video sobre el orden institucional y las instituciones que se involucran en él. Bien, entonces como habíamos mencionado anteriormente, vamos a hacer este video en parte al derecho internacional, pacto global o dominio de Occidente, teniendo en cuenta las indicaciones dadas para este hito número 3. Ujú. Para hacer una introducción breve, quisiera comenzar que el derecho internacional se presenta como un pacto de convivencia global, un juego limpio para todos los estados, pero pues en algunos casos no es bien tratado de esta manera, pues siendo honesto, es el traje de etiqueta de la dominación occidental. Y es que exactamente como tú lo mencionas, Sebas, tanto los principios, las instituciones como todo lo demás está moldeado para preservar una jerarquía que nació con el colonialismo. Entonces, como vamos a ver más adelante, el derecho internacional no es universal y como veremos es un producto histórico-geográfico del norte global. Bien, pues para empezar vamos a tratar 5 ejes, cada uno entendiendo las 5 diferentes organismos internacionales. Y pues cada una tiene su característica en particular. La primera que en la cual vamos a hablar es la ONU y el veto. Para Ok, empezar, por el corazón de la comunidad internacional, pues las Naciones Unidas, bien conocida como la ONU, ese mecanismo del Consejo de Seguridad es el ejemplo más claro. Los 5 miembros permanentes tienen derecho de veto. ¿Quiénes son estos? Son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Y 3 de ellos son potencias occidentales. correcto, Seba, así como tú lo mencionas, este es, digamos que el organismo o la institución más importante y con la cual podemos hablar sobre el derecho internacional. Lo que tú mencionabas sobre el Consejo de Seguridad es importante también mencionar y aclarar que este es un mecanismo que garantiza que ninguna acción que contravenga los intereses fundamentales de estas potencias occidentales, las que tú mencionaste, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, Ujú. eh, que vaya en contravención de ellos pueda prosperar. En ese caso, si Occidente no quiere una intervención o una sanción, simplemente haciendo uso de ese veto, bloquea esas acciones. Este uso del veto se ha usado en repetidas ocasiones para proteger aliados o evitar rendir cuentas a algunos de los Estados miembros de la ONU. Ujú. Bien, para tener un poco más en cuenta eso que mencionaste, voy a dar un ejemplo, y un ejemplo más real es el de Estados Unidos, que ha usado un veto en varias ocasiones para Sí, bloquear resoluciones contra Israel, que es un conflicto que es de los últimos años, y sí, de hecho, incluso en situaciones de violaciones de derechos humanos, mostrando cómo el poder político pesa más que la justicia internacional. también el poderío militar, ¿no? Importante Ujú, mencionar ahí, o sea, de lo que tú mencionas del ejemplo de la ONU y el poder de veto que tiene Estados Unidos. ujú. Ahora, Sebas, yo quisiera comentarte y comentarles a todos los que ven el video que en la segunda institución de la que vamos a hablar para hablar sobre el derecho internacional y las instituciones es el Fondo Monetario Internacional y cómo este organismo condiciona o tiene una condicionalidad para sus Estados miembros. Entonces, ahora ya hablamos del poder, digámoslo así, político, ahora vamos a hablar del poder económico y este es el que ata a los estados del sur global. En este caso, como lo mencionabas, la institución, el Fondo Monetario Internacional o el FMI, se supone que ayuda a países en crisis o que tienen o que están presentando una crisis en la balanza de pagos, pero sus préstamos vienen con una condicionalidad. Me gustaría que nos explicaras más de qué trata esto. Bueno, pues sí, teniendo en cuenta esto, esas condiciones suelen ser la implementación de políticas neoliberales. Quisiera decir sobre privatizaciones, Ok, recortes de gasto público, apertura a nuevos mercados, y pues esas políticas basadas en el consenso de Washington
que pues es un ideario netamente occidental, que es lo que estamos Sí, tratando el foco de los países occidentales, desmantelan la capacidad de los estados del sur para desarrollar políticas económicas soberanas y a menudo empeoran la desigualdad, que pues no es como el objetivo final. ok. En este caso yo sí quisiera agregar también, Sebas, un ejemplo y es el cómo vemos en países de América Latina, el caso nuestro Ujú, Colombia, sí, o en países africanos que se ven obligados a reducir la inversión social para recibir fondos en contraprestación. Entonces ahí era sí, cuando nos referíamos a ciertas condiciones que pone el fondo. Y algunos académicos del sur global ven esto como una forma de neocolonialismo financiero, que es un concepto que ha surgido con la mutación de, digamos, de lo que fue el colonialismo, ha mutado hacia un colonialismo financiero porque pues hoy en día, como vemos, todo se mueve a través de las finanzas. sí. Bueno, ya entrando en materia con la tercera organización, vamos a hablar sobre la Ujú, OMC y las normas del comercio. La OMC, para los que no saben, nosotros somos estudiantes finalizando carrera en negocios internacional. Es una ujú. organización que hemos estudiado durante todo varios semestres, entonces quisiéramos comentar, hacer el ejemplo a partir de ella. La Organización Mundial de Comercio, OMC, como bien conocemos, es el derecho internacional de comercio. Las normas Sí. sobre patentes, derechos de propiedad intelectual y subsidios agrícolas favorecen sistemáticamente a los países industrializados de Occidente. Y es muy cierto lo que dice Sebas, porque como lo mencionaste, desde el semestre uno hemos estudiado la OMC y nosotros hemos podido apreciar que las reglas de juego que se escribieron desde Occidente cuando Sí, ya tenían una ventaja, justamente los países industrializados que mencionabas. En este caso, ya tengo un ejemplo, es que son los subsidios agrícolas masivos que da Estados Unidos y la Unión Europea. Con estos subsidios se inundan los mercados globales con productos muy baratos, lo que hace imposible que los agricultores de países en desarrollo como Colombia o países de la región puedan competir. Entonces ahí se habla de una doble moral jurídica, que es el libre comercio para el sur y el proteccionismo para el norte. Ese es, digamos, algo que nosotros podemos apreciar al momento de analizar esta organización. sí, y como lo mencionas, cualquier producto, por ejemplo, un producto agrícola, ya sea en África o en Latinoamérica, que son los países en vía de desarrollo, al Sí. momento de exportar, al momento de mostrar su producto, de llegar a un continente, llegar a un mercado nuevo, enfrentar a aranceles al entrar a Europa, mientras que los productos manufacturados europeos circulan libremente. Ujú. Este, este tipo de situación hace que el libre comercio no es tan libre cuando favorece solo a unos. En este caso, solo favorece al, a los países europeos, teniendo en cuenta este ejemplo. Ese ejemplo, correcto. Uh -huh. Y ya digamos para cambiar un poco más de tema, ya no estamos hablando del tema financiero o comercial, vamos a dar Sí. un ejemplo desde una institución, digamos ya judicial, en este caso es la Corte Penal Internacional y el enfoque selectivo que ellos le dan. Entonces, incluso en el derecho penal, como lo vamos a ver, la justicia tiene un sesgo. En este caso hablamos de la Corte Penal Internacional o la CPI. Como sabemos, su misión es juzgar crímenes atroces, pero hay una pregunta que nos surge y es que ¿a quién ha juzgado predominantemente? Y al revisar las sentencias que ha emitido la Corte, vemos que en su mayoría han sido líderes y ciudadanos de países africanos. Entonces es como una especie de castigo, o se podría ver como una especie de castigo desde que estos países empezaron a descolonizar. Bien, sí, pues para entrar en materia, la CPI, la Corte Penal Internacional, es Ujú. la crítica de la justicia selectiva. Entonces, este sistema fue creado con el apoyo de Occidente, pero potencias como Estados Unidos se niegan a ratificar el Estatuto de Roma por temor a que sus propios soldados sean investigados. Y aquí se aplica solo a los otros, la ley de solo a los otros, o sea, a aquellos que no tienen el poder geopolítico para resistir, y pues de cierta manera esto reafirma que el derecho internacional es una herramienta de poder.
Correcto, Sebas. Y mira que aquí hay un ejemplo que es, así como lo hemos investigado, es la no investigación de crímenes presuntamente cometidos por personal de Ujú. países occidentales en conflictos recientes, como es el caso de Irak o Afganistán. No sé si tú, Sebas, y ustedes, quienes ven el video, recuerdan un caso que fue muy alarmante y fue muy publicitado y fue el de los soldados estadounidenses en la base de Guantánamo, cómo trataban a los, digamos, terroristas que tenían eh, cautivos en esta base. Entonces, eso nunca, en realidad nunca se juzgó y pues hay muchas otras cosas que no surtieron efecto en la corte. Y igualmente van a haber muchos casos acerca de esos encubrimientos de Ujú. los países occidentales ya Encubrimiento, correcto, en beneficio propio, en vez de, pues, en sí dar justicia a todos los actos que han cometido. Bueno, correcto. para finalizar, tenemos el último eje, que es la OCDE y el Club de los Ricos. Bueno, finalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es un club de buenas prácticas. O sea, como bien se conoce, es dominado por países ricos y occidentales, pues que fija estándares en áreas como fiscalidad, gobernanza y desarrollo. Correcto, Sebas, y hay que mencionar que sus directrices se imponen con la mejor práctica global y a menudo se filtran en el derecho internacional o en la legislación de otros estados que buscan un sello de calidad. Pero estos estándares son estándares que reflejan la realidad y los intereses de economías avanzadas, no de las emergentes, como es el caso de Colombia. Nosotros, hay que mencionar, somos parte de la OCDE. Ujú. Y esta es una especie de dominación normativa muy sutil, ¿sí? En el que se le dice a los países cómo deben, literalmente como es el club de los ricos, cómo deben actuar, cómo deben manejar sus finanzas y su gobierno para poder ser parte de este club. Sí, pues un ejemplo que quisiera añadir es al ingresar a la OCDE, países como México y Colombia, que son Sí, países emergentes, han tenido que pagar, han tenido que adoptar ciertas políticas tributarias y de inversión, pues para alinearse con los modelos europeos o occidentales. Esto de cierta manera beneficia más a empresas extranjeras que a su propia economía local. ok, correcto, sí, lo que mencionabas es como una imposición de normas para poder ser parte de la OCDE, o sea, de ese club de los países ricos. Bien. Para finalizar, quisiera agradecerte contigo hoy la charla. La verdad fue una vista muy crítica de estos 5 ejemplos que colocamos cada uno de los sistemas de organización y cómo de cierta manera ahí existe un manejo, sí o sí, desde la creación de los países del occidente y que ha Sí, impactado y va a seguir impactando de cierta manera para países en vía de desarrollo o economías emergentes como lo es nuestro país, Colombia. correcto. Eh, También podemos ver que este es un sistema que pide a los nuevos estados que respeten un orden que ellos ya han ayudado a construir, ¿no? Entonces, que se respete ese orden mundial para estar, digamos, en sintonía con ellos. Y para finalizar, digamos, yo sí quisiera decir que para responder a la pregunta en sí, es que el derecho internacional, en su aplicación y estructura actual, como la hemos podido ver, es una expresión de dominancia de Occidente. Y por lo tanto debemos seguir cuestionándolo, porque como lo vimos a través de todas las instituciones y el andamiaje que tienen montado, pues en realidad es un mecanismo de presión en muchas ocasiones y digamos, de falta de soberanía con otros estados. Eso es lo Bien. que queríamos compartir con ustedes. Y como tal, el derecho no es neutro. Bueno, para Ujú, finalizar, quisiera agradecerte por estar aquí y esperamos seguir compartiendo en próximas charlas con Luis para abarcar ujú. diferentes temas. Muchas gracias, Sebastián, y a todos.